El libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13 al versículo 17. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Yo veo uno y veo el segundo. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sabrán que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Que cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, gracias por tu misericordia, por tu benevolencia, por la sabiduría y el entendimiento que nos das a cada uno de nosotros para entender tu palabra, así mismo, Dios mío, Padre, poner en práctica lo que tú nos has enseñado por medio de ella. Te pido, amado Rey, que tu Santo Espíritu me direccione, me guíe, Señor, para acercarme a la mesa, Dios mío, y servir, Dios mío, a mis hermanos, para que así ellos puedan alimentarse de tu palabra. Quita de mis labios todo lo que no es tuyo, Dios mío. Todo lo que quiera venir, Dios mío, que no sea de tu procedencia, sino que tu Espíritu, Dios mío, Padre, use mis labios, que tu Espíritu, Dios mío, Padre, use mis cuerdas vocales, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Da entendimiento, Dios mío, a tu pueblo, y que así mismo sea para edificación de la iglesia de Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema se titula sábado o domingo. Así, sábado o domingo. Realmente es un tema importante y profundo que nosotros como Iglesia de Cristo debemos de considerar, que este tema la cual se escucha y que aún hay una doctrina la cual no vamos a hablar de ella porque todos sabemos, que es la doctrina de qué? Adventista, que es el día de reposo. Es un asunto que muchos pasamos por alto, pero realmente no tenemos citas bíblicas con qué sostener y con qué poder tener claro alguna situación que nos pregunte, que de pronto un amigo, y ustedes por qué hacen esto, por qué no hacen esto, si la palabra dice esto, si esta doctrina hace esto. Y no, yo lo hago porque sí, porque veo que mi mamá no lo hacía. Pero la palabra es clara y la palabra nos enseña todo. No es cosa de hombre, sino es la palabra escrita. Y por eso es la cantidad de citas que nos va a nosotros a entrar en contexto y a tener clara esta situación. ¿Por qué comenzamos con el capítulo 31 del libro de Éxodo? Porque en este capítulo, el título de la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice que el día de reposo es como señal. ¿Y qué sucede? Antes de entrar en contexto, que aún los hijos creyentes que se hacen llamar hijos de Dios, que
que leemos la palabra, muchas veces entramos en videos, sea de YouTube, sea de Internet, sea de Google, más que en las Sagradas Escrituras. Entonces nos alimentamos más de lo que nosotros, porque tenemos más el celular en nuestras manos que en la misma Sagradas Escrituras. No nos desvelamos leyendo la palabra, no nos desgastamos nuestros ojos leyendo la palabra, sino nos desgastamos nuestros ojos o nuestra vida en el celular, la cual trae confusión a las mentes y a los corazones. Entonces es por eso que estos temas doctrinales, las cuales no son temas que te impiden llegar a la salvación, pero son temas que deben sí o sí estar claros con nosotros. Para sintonizar, como dice el capítulo 31 del libro de Éxodo, es una ordenanza la cual el Señor dio para señal o como señal de santificación. Y dice la palabra, entre mí y mi pueblo, entre Dios y su pueblo. Es una ordenanza por medio de Moisés, y por eso desde el versículo 12 habla Moisés para que Moisés sea el mediador entre él, Dios, Padre, y su pueblo. Dice, tú hablarás ¿a quién? A los hijos de Israel. Vamos todos juntos a estudiar esta palabra. A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Primero, es una ordenanza clara y detallada que dice la palabra: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros, castellano, en verdad ustedes, ¿quiénes? Los hijos de Israel, guardarán mis días de reposo. ¿Por qué? Por señal entre Dios Padre y el pueblo de Israel. Dice, por vuestras generaciones, ellos, sus hijos, sus nietos, tercera, cuarta, quinta generación, y así, a medida que el tiempo pase, debe seguir como pacto perpetuo, como así nos dice el versículo 16 del capítulo 31 del libro de Éxodo. Pacto perpetuo que hoy en día el pueblo de Israel guarda el día sábado, o el sábado, también, como le llaman ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová que os santifica. Nosotros no vamos a hablar de la doctrina de los adventistas, pero sí es necesario de que todas estas doctrinas, el unitarismo, los adventistas y una cantidad de doctrinas que utilizan las Sagradas Escrituras, utilizan la palabra y empiezan a transversar, empiezan a cambiar, empiezan a ver, a tomar versículos fuera del contexto bíblico, empiezan a tomar versículos y empiezan a mover y empiezan, se reúnen contigo o están ahí y están de frente tuyo y empiezan a decirte una cantidad de cosas y queda como, no sabe qué responder. Y si usted empieza a buscar respuestas en Google, usted no va a encontrar esas respuestas así inmediatamente. Usted va a encontrar páginas web directamente, temas específicos, páginas web directamente dirigidas por grupos adventistas. Y usted no va a tener de todo el discernimiento, no va a ver con claridad de que son páginas web creadas o dirigidas por grupos adventistas o por una persona que es adventista. Y usted empieza a estudiar la palabra y empieza a entrar en espíritu de confusión en su vida. Y usted dice, realmente estoy errado, ¿qué está pasando aquí? Porque los pasajes que toman fuera del contexto bíblico te llevan a que realmente tengas que volverte a ser esclavo de la ley, la cual el Señor nos hizo libre de la esclavitud de la ley. Y eso lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo le habló muy claro
a la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo dejó claro de que nosotros no éramos esclavos de la ley, que todo aquello había sido llevado a la cruz. Vamos a llegar ahí ahorita. Como consecuencia, el versículo 14 y el versículo 15, si no guardaban el pacto, si no guardaban la ordenanza, si no guardaban el día de reposo, que trabajaréis los 6 días y asimismo saldrán y harán, pero el día de reposo lo guardarán. Está hablando de un reposo físico, está hablando de que tenían que descansar, ¿verdad? Ellos, para traer la memoria siempre de que es Jehová, de que Él santifica a su pueblo, versículo 13, pero las consecuencias, versículo 14 y versículo 15, y que es un pacto o es una ordenanza que se debe guardar con perpetuidad, versículo 16, como pacto perpetuo, se debe celebrar como pacto perpetuo. Y el versículo 17, señal es para siempre entre mí los hijos de ¿qué? O está hablando de entre mí y todas las naciones, en ningún momento, ¿verdad? En ninguna manera. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día que cesó y reposó. Terminando de explicar este contexto, entramos en materia para poder explicar todas las cosas que necesitamos. Este tema es el eje central y asimismo el libro de Éxodo, capítulo 20, este tema se llevó y el mismo Dios tomó y lo hizo un mandamiento. Capítulo 20 del libro de Éxodo, creo que el versículo 8. Si alguien lo tiene aquí rápidamente, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el versículo 8 del capítulo 20. Pero cuando llegamos al sistema de la ley, inmediatamente vemos que Dios lo convirtió allí. En el capítulo 20, versículo 8 de Éxodo, lo convirtió en un mandamiento, ¿verdad? Convirtiendo entonces al pueblo de Israel en una teocracia, en un pueblo que estaba gobernado y dirigido por el mismo Dios. El pueblo de Israel inmediatamente debía obedecer lo que Dios se le mandaba. Teocracia, gobierno directo de Dios sobre su pueblo, donde la autoridad suprema es Dios. Espero que lo están entendiendo. Gobierno directo de Dios sobre su pueblo, donde la autoridad suprema es Dios. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 31 del libro de Éxodo, Dios habla con claridad de que el sábado era solo para quién? Para los israelitas. Pero hay que dejarlo aún más claro porque uno lo deja ahí muy israelita ya que no. Tiene una cantidad de pasajes que las doctrinas erróneas empiezan a tomar, pero el apóstol Pablo, por esto en el libro de los Hechos, habló del día de reposo, pero el Señor Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley y empiezan a tomar una cantidad de pasajes. Pero si entramos y miramos el contexto del asunto, porque todas estas situaciones se dijeron en su momento, vamos a entender. En el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver algo claro de que el primer día de la semana, que nosotros conocemos como ¿qué? Domingo. El 7º día es ¿qué? Sábado. El 7º día descansará, que es el día sábado. Y hemos aprendido que el primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es domingo. Ese es el primer día de la semana. Pero nosotros acá en el trabajo, en la universidad, en el colegio,
primer día de la semana pensamos que es lunes, no, pero el primer día de la semana es domingo. Ese es el primer día de la semana. Nosotros como cristianos hemos adoptado el primer día de la semana para reunirnos, para alabar al Señor, para congregarnos, para gozarnos en Él. No lo hemos adoptado porque así quisimos. No lo hemos adoptado porque según los adventistas, en el año 321 de nuestra era, en el año 321, ahora después de Cristo, según ellos, Constantino, que inventó la iglesia universal o la iglesia, llámese en los libros, llámese en páginas web, iglesia cristiana, pero no nos confundamos en algo que siempre hay que dejar claro. La iglesia cristiana evangélica se conoce en los libros como la iglesia protestante, no como la iglesia cristiana. En libros y páginas web es conocido la iglesia cristiana a la iglesia católica. Los adventistas dicen que en el año 321 Constantino, emperador de Roma, emitió un decreto donde se debía cambiar de sábado a domingo. Allí ciertos personajes dicen de que por eso nosotros, siguiendo la directriz y la ordenanza emanada por Constantino en el año 321, es que nosotros adoptamos el día domingo. Totalmente falso. La palabra en ningún momento va a encontrar usted allí de que en el año 321 hubo una ordenanza. No, usted no va a encontrar eso. Entonces nosotros tenemos que caminar según lo que dice la palabra. Y es ahí donde nosotros vamos, y el tiempo avanza. Ese es el enemigo de nosotros, el tiempo. El día del Señor, conocido como el día del Señor, se adoptó y así mismo lo vemos en un pasaje, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que dice que el día del Señor, en conmemoración ¿a qué? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí vemos en el libro de los Hechos de que fue la primera vez que se reunió la iglesia de Cristo, el primer día de la semana, después del Pentecostés, aquí mismo, y fue cuando descendió el Espíritu Santo. Estos pasajes los vamos a ver. Capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Capítulo 1. Y esta Apocalipsis. Repítalo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otro pasaje más. Algo que vemos que nuestro Señor Jesucristo guardó el día de reposo. Él decía: yo no vengo a abogar la ley. Cuando Él vino a la tierra, dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Pero Jesús, que estaba enseñando de no abrogar la ley, Jesús también nos enseñó a nosotros que Él desafió las interpretaciones de los fariseos, sanando enfermos en día de reposo y haciendo el bien en medio de esos días, predicando el evangelio, sanando enfermos, sanando hombres en ese día. Y por eso era refutado Jesús. Pero en ningún momento Jesús le dijo a alguno de los judíos: no guarden el día de reposo. No, Él no vino a abrogar la ley. Jesús se estaba dirigiendo ¿ante quién? ¿Ante quién? Judíos. Y eran ellos los que habían recibido este pacto. Ellos los que habían recibido esta ordenanza por medio de Moisés de parte de Dios. El cambio del domingo es tras la resurrección. Vemos el pasaje del libro de Marcos, capítulo 16, versículo 2. ¿Qué dice?
16, 2. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. El primer día de la semana, según el capítulo 16 del libro de Marcos, versículo 2, estamos viendo de que en ese primer día de la semana fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que se dice de que un domingo, por eso es el primer día de la semana, y nosotros adoptamos esto como el día del Señor, recordando la resurrección de nuestro supremo Rey, de Cristo, de que ya no está en la tumba, de que no está entre los muertos, sino que ha resucitado. Y por eso nosotros nos reunimos el día del Señor, lo conocemos como el día del Señor. No guardamos el domingo. ¿Por qué no lo guardamos? Y alguien nos dice, ustedes no guardan el sábado, sino guardan el domingo. Nosotros no guardamos ningún día. Todos los días alabamos a Cristo. Todos los días servimos al Señor. Todos los días nos guardamos para Cristo. Pero que es un día especial para reunirnos en conmemoración a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, conocido como el día del Señor, es muy diferente. Rápidamente, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. Dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué estamos viendo allí? De que más de que sujetarse el Señor a ese día de reposo, Él es el Señor del día de reposo. Pero Él en ningún momento le estaba diciendo a los judíos, ustedes no guarden esto, no. Él debía de enseñarle lo contrario, pero cuando el Señor viene a los judíos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, cuando la palabra sale a nosotros los gentiles, es cuando vamos a ver las cosas totalmente diferentes, que se veían de una forma diferente. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, otro hermano me busca, por favor, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. En el versículo 20, capítulo 7, los discípulos se reunían el primer día de la semana a partir del pan. Eso es lo que va a leer mi hermano. Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Otro que busca, Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces. Cada primer día de la semana. Era el día específico donde toda la iglesia se reunía, era donde toda la iglesia se reunía a orar, ¿verdad? Y ese día se reunían a compartir la palabra, se reunían a partir el pan, cena. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10, ¿qué dice? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Habla de un descanso físico. Habla de un descanso de todo aquel trasegar, de todo aquel estilo de vida. Pero está hablando de, en ningún momento, la palabra está diciendo, no se debe guardar el día de reposo. No, en ningún momento. Sigue claro esa ordenanza para que los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios siga guardando. Ahora nosotros tenemos que buscar y tener los pasajes claros de cómo nosotros, por qué nosotros estamos y nos reunimos un domingo y para nosotros un sábado es como un lunes, un martes, un miércoles, un jueves,
cualquier día normal. En resumen, mientras que en el Antiguo Testamento se hablaba en detalle de que había que el día de reposo era un día muy especial, en el Nuevo Testamento destaca la libertad de cada uno como cristianos. Nos enseña el apóstol Pablo. Vamos a estudiar estos 4 puntos de que se habla de entender claro de que nosotros guardamos el primer día, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando Cristo se apareció a aquellas mujeres que iban a entrar y no se encontraron sino que con la tumba vacía. Cuando el Señor se presenta a sus discípulos, era el primer día de la semana. En los versículos, capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 1, otro hermano me busca, Marcos capítulo 16, versículo 9, por favor. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ese primer día de la semana, como veníamos enseñando anteriormente, fue el día que el Señor se levantó. Fue el día que el Señor nos dejó claro de que estaba haciéndonos libres de la ley por medio de su muerte en la cruz. Y por eso es que el apóstol Pablo entendió todo ello. Y el apóstol Pablo, a través de las cartas que él escribió a cada uno de esos lugares, él empezó a compartir. ¿Qué dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Juan capítulo 20, versículo 19 y versículo 26, por favor. 19. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 y versículo 26. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, paz a vosotros. 26. Otros días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Son 4 puntos importantes. Este es el primero. En conmemoración a la muerte, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son los pasajes que dice la palabra, que nos enseña la palabra, y hay otros más, pero son el contexto. Son Lucas, Marcos, Mateo, es lo mismo. Pero nos habla de que la resurrección fue en el primer día de la semana. El segundo punto, la única vez que el día de reposo se menciona desde Hechos hasta el libro de Apocalipsis, que es en los capítulos o en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 13 al versículo 18, y es solamente por cuestiones evangelísticas, donde el apóstol Pablo estaba hablándole a los judíos. Y vamos a ver, lo deja claro las Sagradas Escrituras, cuando ya él, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, creo que en el versículo 6, ya miramos más adelante, donde él dice, ahora me dirigiré a los gentiles. Pero el mismo apóstol Pablo dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. El apóstol Pablo deja claro, y por eso empieza
capítulo 13 del libro de los Hechos, usted empieza a leer capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, y es una historia del acontecimiento desde que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y empieza y pasa y llega hasta Jesús, y lo que hace Jesús con el pueblo judío, y está hablándole a ellos. Y por eso es que el apóstol Pablo, y ese es el contexto de la cual el apóstol Pablo, porque habla específicamente del día de reposo. Desde el capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el capítulo 18, usted empieza a ver de que él le está hablando específicamente a ellos, a los judíos. De allí en adelante, versículo 6, ¿qué dice? Creo que en el versículo 6, versículo 18. Sí. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo, antes de dirigirse a los gentiles, aunque ya estaba trabajando, recordemos que se había ido ¿por quién? Porque el compañero Bernabé, y se había ido y había enseñado la palabra y había compartido y había sido apedreado, golpeado, pero que cuando llegó empezó a hablarles a los judíos, y dice la palabra que cuando en estos pasajes del 13, capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el capítulo 18, dice la palabra en ciertos pasajes de allí específicamente, dice que se acercaba a las sinagogas, y los que asistían a las sinagogas eran judíos. Entonces es por eso de que en este pasaje el apóstol Pablo habla del día de reposo. Se vea claro este punto para que cuando se diga, pero es que el apóstol Pablo dijo, sí, pero es que le estaba hablando a quién, a Luis Ortiz, no, a Wilmer, no, le estaba hablando a aquellos los cuales debían guardar con perpetuidad ese pacto, y que aún en el tiempo actual deben guardar ese pacto, porque es un pacto perpetuo. Aún los judíos ahora mismo nadie les puede decir en ningún momento de que no deben guardar el día sábado, el día de reposo. Ellos lo guardan. Ellos lo guardan. Entonces, para nosotros, el sábado o el domingo, estamos viendo claro de que ¿por qué no lo guardamos nosotros? Porque no somos israelitas, no somos de nacionalidad israelí. No hemos nacido en tierra israelí, no somos judíos, no somos judaizantes tampoco. Nosotros no somos israelitas, así en resumen. ¿Por qué se guarda? Primer punto, por la muerte, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, está claro de que el apóstol Pablo habla en esos 5 o 6 capítulos, porque está hablando solamente a ellos, a los judíos. Y de que a partir del mismo capítulo 18, versículo 6, dice, ok, no escucharon, no acataron la palabra, sino que donde yo iba, siempre me perseguían, tratando de señalarme diciendo de que yo traía algo diferente, y así mismo buscaban y me apedreaban y me arrastraban como muerto, ¿verdad? Probablemente aquellas palabras. Bueno, entonces ahora sacudo mis pies, versículo 6, capítulo 18 del libro de los Hechos. Y me voy ahora a dónde dice, a los gentiles. Dícese de los gentiles, aquel que no es nacido en el pueblo de Israel, aquel que no ha conocido a Cristo y que se lleva el evangelio y conoce de Cristo. Entonces, a partir de allí, el apóstol Pablo lo que habla y lo que vamos a ver en los versículos siguientes es totalmente diferente a lo que usted en su casa va a leer, porque va a leerlo en su casa. Desde el capítulo 13 de Hechos hasta el versículo 18 de Hechos, usted se va a dar cuenta de cómo habla el apóstol Pablo. Claro, él lo deja claro. Me he hecho a los judíos como judío para ganarme a los judíos.
pero ahora se dirige a los gentiles. Y estos son los pasajes y versículos que son para nosotros, porque a partir de allí él dice, ahora me voy a los gentiles. Entonces estos versículos que vienen son para nosotros. ¿Sí me hago entender? Estos que vienen son para nosotros. ¿Por qué lo acabo de decir? ¿Me voy a dónde? A los gentiles. Cuarto punto. El apóstol Pablo, en vez de sugerir de quedarse allí, ¿verdad? De adherirse a ese punto que es el día de reposo y de llevar el evangelio a los gentiles. Pero el apóstol Pablo podía ser claro y decir, no, yo mejor llevo el evangelio a los gentiles, pero adhiero allí también la observancia del día de reposo, a que también ellos lo guarden. Pero es que el apóstol Pablo no estaba llevando el evangelio y la palabra escrita no fue escrita porque el apóstol Pablo, Juan, porque Santiago quisieron escribir una carta como quisieron, sino que era inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y no de cualquier manera podían escribir cualquier cosa, sino que eran guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, quien guiaba a estos hombres de Dios, dejaron plasmada la palabra, y es lo que hoy nosotros tenemos para aprender, para alimentarnos. Entonces, en este cuarto punto, implica que cuando el apóstol empieza con los gentiles, él está excluyendo allí ese día de reposo. Capítulo 2 del libro de Colosenses, o a los Colosenses, versículo 16, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas 2:16, en voz alta, escuchen. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sí, está claro, ¿verdad? Y es el primero. Nadie os juzgue en cuanto a fiestas, que debemos sí o no guardar. Si lo guardas, lo guardas para el Señor. Sí dice el apóstol Pablo también. Si no lo guardas, no lo guardas para el Señor. Si comes, comes para el Señor, porque oras. Si no comes, no comes para el Señor, porque también oras por Dios. Pero nadie os juzgue, y vendrá este pasaje, por el día de reposo. ¿A quién le está hablando? ¿A los judíos? Cuando nosotros entramos en contexto del pasaje, del asunto, pero es que el apóstol Pablo, si no miramos ese contexto, pero es que el apóstol Pablo se está contradiciendo. No, es que en el capítulo 13 de los Hechos hasta el capítulo 18 le está hablando a los judíos. Amén. Y suelta a los judíos. Capítulo 18, versículo 6 dice, ok, me sacudo los pies, ahora me voy a los gentiles. Y ahí empieza a hablarle a los gentiles, deja a los judíos quietos. Y es cuando dice, nadie os juzgue por el día de reposo. Busca de Cristo y empieza a hablar de Cristo, del amor incondicional, empieza a hablar de las maravillas de Dios, empieza a hablar de la misericordia de Dios, de todo lo que puede hacer Dios en el corazón del hombre, transformarlo. Y todo lo que vemos en las cartas paulinas, y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, y todo lo que vemos de las enseñanzas después de nuestro Señor Jesucristo, o la iglesia primitiva, para nosotros, y esto es hermoso. Todo esto es hermoso. Pero Él nos está hablando a nosotros. Nadie te juzgue por el día de reposo. Cuando un hermano le pregunta al otro, ¿por qué nosotros guardamos el domingo? ¿Y por qué no guardamos el sábado si la palabra habla del sábado? Eso se llama no tener conocimiento bíblico, no estudiar la palabra. Otro hermano quedó allí como que no esperaba esa pregunta, ¿verdad? Y sí, tampoco es que uno tiene que saberlo todo, ¿no? Hay momentos que te dejan, pero sea sabio y te dice,
No tengo por qué responderte eso ahora mismo, pero regálame el día de mañana y te respondo esa pregunta con todos los argumentos de Dios. Y así es claro. Pero es que usted tiene que tener argumentos bíblicos cuando inmediatamente se le diga, se le pregunta. Vamos. En el en el punto 4 que habíamos visto, se deja claro que no hay una obligación para que el creyente, en el Nuevo Testamento, el gentil, deba guardar el día de reposo. Deja claro de que nadie se nos puede juzgar si no guardamos el día de reposo. Partido de que no somos judíos, no somos israelitas. Bien se nos muestra claro a nosotros de que el día domingo no es un día especial para guardarlo como si fuese el día de reposo. Es un día especial porque recordamos que ese fue el día, el primer día de la semana en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos. Amén. Habían leído el capítulo 2 de Colosenses 16, pero habían leído. Lee el versículo 17, por favor, tiene algo importante. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lee el capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, ese decreto se está hablando de una ordenanza, se está hablando de una ley que se te impone, se está hablando de una carga que se te está imponiendo. Pero inmediatamente cuando Cristo muere, lleva esa lista de decretos también a la cruz y nos hace libre ¿de qué? De la esclavitud de la ley. A partir de allí, ya nosotros no podemos mirar hacia lo que la ley está imponiendo para nosotros. Por eso yo no puedo hablar en ningún momento, no se puede comer esto porque la ley dice no podemos comer. No, si usted me da a mí, no sé, chicharrón con yuca, yo lo como, hermano. No, hermano, tú no puedes comer eso. No, ya nosotros somos libres de la esclavitud de la ley. Se dice eso, pero no. Yo no se va a comer, póngalo. En el libro de Romanos, capítulo 14, el apóstol Pablo que dice, versículos 5 y versículo 6. Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro busca iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. ¿Qué está diciendo allí? Que si usted le nace guardar el día de reposo, lo guarda para el Señor. ¿Es malo? No. Pero no se nos ha mandado a nosotros a guardar el día de reposo a guardar el día sábado como día de reposo. No, en ninguna manera. Unos tienen todos los días como días diferentes, otros tienen todos los días como días iguales. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo aquí. Los gentiles, a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Sí, claro. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hasta allá. ¿Queréis volver nuevamente aquí a esclavizarte? Cuando ya no eres esclavo de la ley, cuando ya no eres esclavo de ese decreto, la cual ese decreto fue abolido. ¿Quieres volverte nuevamente? Si guardas el mes, si guardas el día, si guardas el año, no hay que guardar. No, ¿verdad? El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia y le está hablando a los gentiles. No le está hablando a judíos. Ya habíamos leído el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, ¿verdad? Sí. Como lo decía al comenzar, aquella doctrina que no voy a mencionar porque he mencionado varias veces, no es para hacerlo tampoco, empieza a buscar a adeptos, seguidores, aún en el pueblo de Dios, así como el unitarismo, empieza a buscar adeptos y seguidores dentro del cuerpo santo de Cristo. Y aquel que no tenga el conocimiento claro de la palabra, se deja llevar y allá va. Y se ve más con esa doctrina del unitarismo. Se ve muy poco con la iglesia adventista. Pero el objetivo del enemigo es engañar nuestras mentes y nuestros corazones con tanta situación. Entonces usted no se confunda ahora mismo, anda ya. No. Lo que Dios le va enseñando poco a poco, va avanzando y va aprendiendo, va avanzando y va aprendiendo, va avanzando y va aprendiendo. Si hay algo que de pronto no comprende, acérquese a hermanos que usted crea que le pueden explicar, mire hermano, pasa esto. Pero no, el que está confundido le va a preguntar de pronto al que sabe o cree que no le va a dar una respuesta. Y en medio de su confusión, así se queda. Porque en ningún momento aquel hermano o hermana se acerca a una persona que le instruye, que le guíe, que le direccione, que le explique claramente la situación. ¿Y por qué viene la confusión? No es porque está sentado viendo lejos, sino es porque está sentado viendo una cantidad de videos que le alimenta su mente y su corazón y lo carga de confusión y de engaño, y por eso empiezan las conjeturas y las preguntas de por qué esto y por qué no esto. Son todas aquellas cosas. Ya leímos 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Sí, ¿verdad? Léemoslo. 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Sí, lo hemos leído. Mira, porque estaba dejando claro de que se reunían. ¿Y por qué no reunimos el día domingo? Aparte de tantas cosas, era por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo exhorta a que así conforme haya prosperado se también dejes, para cuando llegue ese día. Está hablando del reunirse o del reunirnos el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Y quiero que quede claro esto: nosotros no guardamos el día domingo como día especial o día de reposo. Nosotros no hemos adoptado, como se nos hace ver, no hemos adoptado el día de reposo del sábado, no lo hemos adoptado a día de reposo domingo. No, es que nosotros no guardamos ningún día de reposo especial, no. Nosotros estamos reposando desde que Cristo llegó a nuestros corazones. Todos los días son de reposo. Hemos descansado de nuestras obras pecaminosas cuando llegamos a los pies de Cristo. A partir de allí hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de todo lo que nos traía o que traíamos nosotros de ese mundo, de toda esa contaminación. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos hizo libres y estamos reposando en Él.
diferente. Y que nos reunimos y nos congregamos a alabanza, a alabarle, a bendecirle, a exaltarle, es muy diferente. Nosotros lo llamamos el día del Señor, que es muy diferente. No el día de Dios. El día del Señor. ¿Y por qué se reúne el día de Dios? Porque es el día del Señor. Porque es el día que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Gloria a Dios. Porque es el día que el Señor nos deja claro en su palabra, a través del apóstol Pablo, de que nosotros no debemos dejarnos juzgar o debemos juzgar a otro a que guarden el día de reposo. El libro de Gálatas, vamos a leer Romanos, el libro de Gálatas, ese pasaje es muy largo, vamos a hacer un resumen. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está claro lo que hemos dicho ahorita, de que el apóstol Pablo nos está enseñando de que hemos sido libres de la esclavitud. Entonces el día de reposo se le dio, en resumen, el día de reposo se le dio a los israelitas, no a la iglesia de Cristo. Eso debe quedar claro. Y hombres y mujeres que, como los fariseos, no es de doctrinas erróneas, que no pueden llevar un peso y así mismo quieren que otro lleve un peso que no. Yo me imagino que usted no puede hacer nada, absolutamente nada el día sábado. Que no puede hacer absolutamente nada. Lo botarán de la empresa. Porque tenemos que someternos a nuestros patrones como si fuera ¿qué? Como al Señor. ¿Dónde abolirán ese pasaje? ¿Lo echarán a un lado? No, ¿verdad? El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5, lo leímos. Termino con esto ya de terminar, son las 8:26, el libro pasado. Nosotros debemos adorar a Dios cada día, no solo el sábado, no solo el domingo, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, porque no se hace nada de que usted guarde. Si quiere guardarlo el día sábado, guárdelo si usted quiere, lo hace para el Señor. Pero no es una orden emanada de nuestro Padre para la iglesia de Cristo. No lo es. Pero ¿de qué sirve guardar un día donde el resto de los 6 días es un desorden? Entonces debemos de guardarnos nosotros para el Señor todos los días. Amén. Este es un tema doctrinal, este es un tema que si de pronto tú dices, anda, pero estos temas no comprendí esta situación, no son temas que te van a llevar en sí a la salvación, no son temas que te van a extraviar de la salvación, son temas que son necesarios de tener el conocimiento. Y así como este, hay muchos más que son aún, ¿verdad? Y que nosotros debemos de tenerlo claro. Y uno de ellos, y siempre lo he dicho, es cómo un creyente que profesa el unitarismo puede hasta envolver a un creyente que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que las Sagradas Escrituras lo deja claro. Y así hay muchos temas. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dios nos bendiga.